Vamos a continuar con el cálculo de la varianza del proyecto. Quedamos que la varianza del proyecto es la suma de la varianza de cada una de las actividades críticas. Entonces solamente vamos a calcular la varianza de las actividades críticas, que es la varianza de la actividad A, de E, H, I y J, que son las actividades que componen nuestra ruta crítica. Entonces vamos a empezar por calcular la varianza de la actividad A. Quedamos que aquí tenemos la fórmula, la varianza es igual a B menos A entre 6 al cuadrado. Recuerden que B es el tiempo pesimista menos A, que es el tiempo optimista, entre 6 al cuadrado. Entonces, haciendo el cálculo para la actividad A, tenemos que es 12 menos 4 entre 6 al cuadrado. Y eso nos da 1.78. Ya tenemos la varianza de la primera actividad crítica. Ahora vamos con la varianza de la siguiente actividad crítica, que es E. La varianza de la actividad E es el tiempo pesimista, que es 4, menos el tiempo optimista, que es 2, entre 6 al cuadrado. Y esto, la varianza de E, nos da 0.11. Y así continuamos calculando la varianza para H, la varianza para I y la varianza para J, que son todas nuestras actividades críticas. Y entonces tenemos que la siguiente actividad crítica es H, entonces la varianza de H es 0.69, la varianza de J es 0.11, la varianza de I es 0.03 y la varianza de J es 0.11. Y la suma de la varianza de cada una de esas actividades críticas, sacamos la suma de estas varianzas críticas, nos da 2.72. Entonces, la varianza total del proyecto es de 2.72. ¿Qué representa este 2.72? Esta medida representa lo que el proyecto puede variar hacia que lo entreguemos en menos tiempo por los tiempos optimistas. Entonces aquí tenemos que en la medida de la duración del proyecto ya quedamos que son 17, pero dijimos que puede durar menos por los tiempos optimistas. Entonces, ¿en qué medida podríamos entregar este proyecto en menos de 17 semanas? En una medida de 2.72 puede variar hacia abajo. Y también quedamos que existe la probabilidad de que entreguemos el proyecto en más de 17 semanas por el tiempo pesimista. Entonces, ¿en qué medida este proyecto puede variar que lo entreguemos en un plazo mayor a 17 semanas? Pues en una variación de 2.72. Entonces, si se fijan aquí, los conceptos que vamos a utilizar nosotros para resolver este ejercicio son los de la distribución normal. Si ustedes recuerdan en sus clases de probabilidad cuál es la distribución normal, la representamos por la campana de Gauss-Jordan. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos esta forma de probabilidad, tenemos que la media, que es aquí la mitad, ¿sí? En este ejemplo, en este proyecto, la media está aquí en 17 semanas, o sea, exactamente a la mitad. Pero existe una probabilidad de que la entreguemos en menos tiempo, por ejemplo aquí, en 16 semanas, en 15, en 14, ¿sí? Podríamos entregarla en menos tiempo. ¿Y de cuánto es esa variación hacia abajo, hacia entregarla en menos tiempo? Pues tiene una varianza de 2.72 hacia la izquierda. Pero así como existe la probabilidad
de que lo entreguemos antes, también el proyecto puede variar hacia que lo entreguemos en un mayor plazo. Y en qué medida este proyecto tiene la probabilidad de que lo entreguemos en más de 17 semanas, puede variar en un 2.72%, ¿sí? Eso es lo que significa la varianza, el grado de variación que puede tener este proyecto. Entonces quedamos que la pregunta número 1 es que si ya sabemos que la media del proyecto es de 17 semanas, es decir, existe una probabilidad de que lo entregamos existe una probabilidad del 50% de que lo entreguemos en 17 semanas, la pregunta es, si nosotros necesitamos entregar este proyecto para la semana 20, entonces lo que queremos en este ejemplo es saber cuál es la probabilidad de que el proyecto lo tengamos listo para la semana 20 o antes. Entonces, ya habíamos quedado que vamos a utilizar esta fórmula para encontrar esa probabilidad, donde Z es igual a X menos la media de la duración del proyecto entre la desviación estándar del proyecto. Nuestra incógnita quedamos que es, ¿cuál es la probabilidad de que lo entreguemos en 20 semanas o menos? Siguiendo la fórmula, le vamos a restar la media de la duración del proyecto, que ya quedamos que la media es 17, entre la desviación estándar del proyecto. Necesitamos calcular la desviación estándar del proyecto. Si ya tenemos la varianza del proyecto, que es 2.72, ¿cómo calculamos la desviación estándar? ¿Sí? La desviación estándar es la raíz de la varianza, o sea, despejamos la varianza, entonces la desviación estándar es la raíz de la varianza, o sea, esto hay que sacarle la raíz. Entonces la raíz de 2.72 es de 1.65. Entonces ya encontramos aquí la desviación estándar. Para este ejemplo, la desviación estándar, aquí vamos a anotarlo. La desviación estándar de este proyecto, la desviación estándar del proyecto es de 1.65. Entonces, pues esta es la desviación estándar que aquí nos faltaba, el dato. Ponemos que la desviación estándar es de 1.65 y hacemos la operación. 20 menos 17 entre 1.65, entonces tenemos que Z es igual a 1.82. ¿Quién es Z? La distribución normal. Entonces, ¿qué hacemos con este valor de Z? Ya decimos Z es igual a 1.82. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las tablas de la distribución normal estándar, porque realmente lo que estamos calculando es la probabilidad de entregar el proyecto en 20 semanas o menos, o sea, es acumulada de 20, lo tenemos acá, ¿sí? La probabilidad de entregar el proyecto en 20 semanas o menos es acumulada, entonces yo tendría que sombrear todo esto. Entonces, por eso es que, si ustedes recuerdan, hay muchas tablas de probabilidades, pero en este caso, las que nosotros vamos a utilizar van a ser las probabilidades acumuladas. ¿Por qué? Porque vamos a calcular la probabilidad de entregar el proyecto en 20 semanas o menos. O sea, yo tendría que ahorita que sombrear aquí todo esto. 20 semanas o menos, o sea, es acumulada. Entonces, las tablas que vamos a utilizar son las tablas de probabilidades acumuladas de la distribución normal estándar. Esta es la distribución normal. Entonces, nos vamos a nuestras tablas de distribución normal, que ya les envié a Facebook. En Facebook les envié las tablas de probabilidades. Vamos a buscar las probabilidades acumuladas de la distribución normal estándar, que las copias que les envié por Facebook
se encuentran en la página 30. En la página 30 van a encontrar esas tablas. Y entonces buscamos ahí cuando z es igual a 1.82. En sus clases de probabilidad vieron estas tablas, entonces buscamos cuando z es igual a 1.82, entonces en esas tablas vamos a encontrar el valor de acuerdo a las tablas, vamos a poner aquí, de acuerdo a las tablas, de probabilidad acumulada, lo voy a anotar aquí para que no se les olvide, acumulada de la distribución normal, estándar, cuando z es igual a 1.82 tenemos un valor de 0.9656. Este es el valor que van a encontrar en las tablas. Ajá. Entonces, de acuerdo a las tablas, la probabilidad de terminar el proyecto en 20 semanas o menos es de 96.56%. También aquí voy a anotar ese resultado. Voy a borrar esto y voy a anotar que de acuerdo a las tablas de la distribución normal, la probabilidad de entregar el proyecto en 20 semanas, o menos, esto es muy importante, es de 96.56%. Es decir, ahorita lo que calculamos es la probabilidad de entregar el proyecto en 20 semanas o menos. Entonces, estamos calculando toda esta probabilidad. Entregarlo no exactamente en 20 semanas, sino tenerlo listo en 20 semanas o antes de 20 semanas. Entonces, ¿ustedes consideran que la probabilidad de que tengamos listo el proyecto en 20 semanas o menos es muy probable o poco probable? Pues si nos damos cuenta, la probabilidad es muy alta. Entonces realmente sí nos podemos comprometer a tener listo el proyecto en 20 semanas porque hay una probabilidad muy alta de que efectivamente sí lo tengamos listo para la semana 20. Ahora, hay otra pregunta, la pregunta número 2 que tenemos que contestar. La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que terminemos este proyecto en 15 semanas o menos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar todo esto. Ahora vamos a encontrar la probabilidad de terminar el proyecto en 15 semanas o menos. Para encontrar esa probabilidad, pues ya sabemos que tenemos que utilizar esta fórmula. Z es igual a X menos la media de la duración del proyecto entre la desviación estándar del proyecto. Entonces sustituimos los datos. ¿Cuál es? X es la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Pues queremos saber si este proyecto, ¿cuál es la probabilidad de tenerlo listo en la semana 15? Entonces la incógnita es 15. Menos la media de la duración del proyecto. La media es 17. Entre la desviación estándar del proyecto, que ya la tenemos aquí, entre 1.65. Entonces hacemos esa operación, esto nos da 15 menos 17, nos da menos 2 entre 1.65 y esta división nos da un total de menos 1.21. Entonces, otra vez nos vamos a las tablas de probabilidad
de la distribución normal estándar. En este caso, como ustedes se dan cuenta, Z puede tomar valores positivos, como en la pregunta anterior, pero Z también puede tener valores negativos, como aquí, que nos dio que Z es igual a menos 1.21. Entonces, si ustedes recuerdan en sus clases de probabilidad y estadística, estas tablas de probabilidades tienen valores positivos para Z y valores negativos. Entonces, en este caso, nos vamos a los valores negativos de Z y buscamos cuál es la probabilidad cuando Z es igual a menos 1.21. Buscamos el valor de Z cuando Z es igual a menos 1.21 y en estas tablas lo que vamos a encontrar es el valor de 0.1131, lo cual en términos de probabilidad significa que la probabilidad de terminar el proyecto en 15 semanas, o menos es de 11.31%. Es decir, que nuestra probabilidad es muy baja. O sea, sí existe una probabilidad de que lo tengamos listo en la semana 15, pero es una probabilidad muy baja. Entonces la pregunta es, ¿nos podríamos nosotros comprometer a tener listo o terminado este proyecto en 15 semanas? Es posible que sí lo tengamos listo, pero la probabilidad es muy baja. Entonces, en este caso, el PER probabilístico lo que nos ayuda es a determinar cuándo nos podemos comprometer a tener listo este proyecto, debido a que contamos con tiempos inciertos, y en base a estas estimaciones de nuestros tiempos podemos establecer qué tan seguro o qué tan probable es que tengamos el proyecto listo en determinado tiempo. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán por qué para calcular la varianza del proyecto solamente consideramos la varianza de las actividades críticas. Para calcular esta varianza solamente estamos considerando la variación de las actividades críticas, porque cualquier variación que tengamos en la duración de cualquier actividad crítica va a hacer que el proyecto varíe en estas 17 semanas. Vamos a ver, vamos a explicar por qué. Ya dijimos, sabemos que existe un 50% de probabilidad de que tengamos listo el proyecto en 17 semanas. Y lo vamos a tener listo en 17 semanas, siempre y cuando A la realicemos en 6 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo termino A en 6 semanas, a E en 3 semanas, a H en 4 semanas, a I en 2 semanas y a J en 2 semanas, entonces tendría yo listo el proyecto en 17 semanas. Sin embargo, si vemos la actividad A, nosotros tomamos 6 semanas para hacer esta red, ¿sí? Que es el tiempo esperado. Sin embargo, existe una probabilidad de que, cierta probabilidad de que no la haga yo en 6. La podría yo hacer en 4. ¿Por qué? Porque este es el tiempo optimista que dijimos que si no hay ningún contratiempo y todo sale bien, la podríamos tener listo en 4 semanas. Entonces, si A, en vez de hacerla en el tiempo esperado, que son 6 semanas, la hacemos en el tiempo optimista, que son 4, porque todo salió muy bien y la terminamos en el tiempo optimista,
Entonces, aquí ya no tendríamos que la hicimos en 6, sino que la hicimos en 4. Entonces, si yo A la hago en 4 semanas, pues en automático este proyecto va a disminuir, ¿sí? Porque A la hice en 6 semanas, ¿sí? Acuérdense que la actividad crítica son 17 porque son 6 más 3 más 4 más 2 son 17. Ajá. Entonces, si A la hago en 6, pues en automático el proyecto va a durar menos. Entonces, de esta forma vemos que cualquier variación que tengamos en cualquiera de las actividades críticas va a hacer que el proyecto varíe en su duración. Le voy a poner aquí la ruta crítica para que quede más claro. Voy a poner aquí ruta crítica. Ruta crítica, quedamos que es la suma de A más E más H más I más J. Esta suma da 17 con los tiempos que pusimos en la red, que son los esperados, que 6 más 3 más 4 más 2 más 2. Esto da 17. Pero ya quedamos, si ya no la hago en 6, o sea, esto suma 17, pues si ya yo no la hago en 6 y me voy al optimista y le hago en 4, pues en automático esto va a bajar de 17 a 15. Ajá. Y así, para cualquiera de las actividades críticas, si no la hacemos en el tiempo esperado que consideramos y la hacemos en cualquier otro tiempo, por ejemplo, vamos con E. E pusimos en tiempo esperado 3 semanas, pero existe la probabilidad de que la acabemos en 2. Entonces, en automático esta suma disminuiría, pero también existe la probabilidad de que no la haga yo en 2, sino que vaya al pesimista y que la acabe en 4. Entonces, si aquí me voy al pesimista y dura 4, pues entonces el proyecto va a hacer que cualquier actividad crítica va a hacer que la duración del proyecto tenga una variación. O sea, todas ellas, cualquier cambio, variación que tengan, va a hacer que el proyecto varíe en el tiempo medio. Ahora, ¿y por qué no consideramos a las no críticas? No consideramos a las no críticas como parte de la varianza o lo que puede variar el proyecto por la holgura que tienen. Por ejemplo, B la tenemos